Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Los saluda acá de Quito, Ecuador, su hermano Diego Larco. ¿Qué opinan de los aplausos en la misa? El cardenal Ratzinger, en su libro El espíritu de la liturgia, decía que cuando se aplaude por la obra humana dentro de la liturgia, nos encontramos ante un signo claro de que se ha perdido totalmente la esencia de la liturgia. El padre Pío de Pietrelcina decía: la misa antes que decir solo Eucaristía. La misa es principalmente sacrificio de la cruz. ¿Te imaginarías en el Calvario aplaudiendo? Al San Pío de Pietrelcina, que tenía los estigmas y vivía en carne propia la pasión de nuestro Señor, le preguntaron cómo se debía asistir correctamente a la misa, y él contestó: como María en el Calvario. El Sacrosanto Concilio de Trento, en su canon número 1, dice: si alguno dijere que no se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, o el que ofrecerse, este no es otra cosa que darnos a Cristo para que lo comamos, sea excomulgado. El Catecismo de San Pío X, en el numeral 655, dice así: ¿qué es pues la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y vino en memoria del sacrificio de la cruz. (656) ¿Es el sacrificio de la misa el mismo de la cruz? El sacrificio de la misa es sustancialmente el mismo de la cruz, en cuanto el mismo Jesucristo que se ofreció en la cruz es el que se ofrece por manos de los sacerdotes, sus ministros, sobre nuestros altares. Mas, cuanto al modo que se ofrece, el sacrificio de la misa difiere del sacrificio de la cruz, si bien guarda con este el más íntima relación. (657) ¿Qué diferencia y relación hay por consiguiente entre el sacrificio de la misa y el de la cruz? Respuesta: entre el sacrificio de la misa y el de la cruz hay esta diferencia y relación, que en la cruz Jesucristo se ofreció derramando su sangre y mereciendo por nosotros, mientras que en nuestros altares se sacrifica Él mismo sin derramamiento de sangre y nos aplica los frutos de su pasión y muerte. 658. ¿Qué otra relación guarda el sacrificio de la misa con el de la cruz? La otra relación que guarda el sacrificio de la misa con el de la cruz es el del sacrificio de la misa representa de un modo sensible el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, porque en virtud de las palabras de la consagración se hace presente bajo las especies del pan solo el cuerpo y bajo las especies del vino solo la sangre de nuestro Redentor. Si bien por natural concomitancia y por la unión hipostática está presente bajo cada una de las especies Jesucristo vivo y verdadero. 659. ¿Es el sacrificio de la cruz el único sacrificio de la nueva ley? El sacrificio de la cruz es el único sacrificio de la nueva ley, en cuanto por él aplacó el Señor la divina justicia, adquirió todos los merecimientos necesarios para salvarnos, y así consumó de su parte nuestra redención. Mas estos merecimientos nos los aplica por los mismos medios instituidos por él en la Iglesia, entre los cuales está el santo sacrificio de la misa. En cuanto a los aplausos en la liturgia, digamos que ante todo, que se oponen al decoro y la belleza de los propios de la liturgia, se trata del culto de la esposa de Cristo, en el que deben resplandecer el orden, la mesura y las manifestaciones contenidas. Mis queridos hermanos, cuando se aplaude, ¿a quién se aplaude?
Si se aplaude a una persona por un discurso, o porque ha hecho votos religiosos, o porque se ha casado, o porque canta bien, o porque cumple años, estamos ante una desnaturalización de la liturgia, que es el culto que se tributa a Dios y no al hombre, aunque sea porque se quiera alabar en el nombre. Las maravillas de Dios ya nos lo recordaba el ex pontífice, que decía así: cuando se aplaude por la obra humana dentro de la liturgia, nos encontramos ante un signo claro de que se ha perdido totalmente la esencia de la liturgia. El libro El espíritu de la liturgia, una introducción de Ratzinger. Mis queridos hermanos, por el contrario, si es de Dios, si es a Dios a quien se aplaude, entonces hay que decir que la liturgia tiene sus modos de alabar a Dios y de expresar el júbilo, y es mediante aclamaciones. Y esto es el canto del aleluya, del amén, del Deo gratias, etcétera y etcétera. Los aplausos están muy ligados al uso profano. Podemos poner un ejemplo. Mis queridos hermanos, así como en la liturgia hay modos propios de saludar, no cabe un cotidiano y vulgar buenos días, sino un bíblico, y no menos sencillo: el Señor esté con vosotros, acompañado de extender y juntar los brazos por parte del que preside, del que saluda, y litúrgico del abrazo humano. Así tampoco caben los aplausos en señal de aprobación o confirmación, o bien como expresión de júbilo, pues estos sentimientos del alma tienen su modo estilizado en las aclamaciones. Estoy muy contento de haber llegado hasta aquí, pero si puedo expresar un deseo, os pido que en la iglesia no gritéis ni aplaudan, ni siquiera saluden al Papa, porque templum Dei, que quiere decir el templo de Dios es el templo de Dios. Así que si vosotros estáis contentos de encontrarnos aquí, en esta hermosa iglesia, imaginemos si no está contento el Papa de ver a sus hijos, pero recién llegado para ver a sus hijos, ni siquiera les da una palmadita en la cara. ¿Y quién está ante vosotros? Es el sucesor de San Pedro. Palabras del Papa Bueno, el Papa Juan XXIII.